So you already know the importance. ¿Sabe usted la importancia del evangelio, verdad? Todos sabemos la importancia, ¿verdad? Porque por medio del evangelio estamos aquí. Si no fuera sido por el evangelio, if it wasn't for the gospel, we won't be here. So if I ask you this morning, si le pregunto esta mañana, ¿qué fue lo que le hizo venir aquí? ¿Qué me diría? If I ask you what was the purpose of you coming today, what would you tell me? Yo vine porque quiero agradar al Señor y le doy gracias porque me cuida mucho. Deje explicarme mejor. ¿Por qué razón usted conoció a Cristo? For what reason did you know the Lord Jesus Pues, Christ? ¿quieres que me salve, no? Porque quiere que la salve. Porque alguien le preguntó, le predicó del evangelio. Because someone preached the gospel. Alguien le dijo que había un Dios Because someone told her que le amaba. God loved her. Alguien le dijo que había un Dios que estaba vivo. Because someone told her that there was a living God. ¿Verdad? Amén. ¿Usted creyó luego o duró un tiempo? Did you Me believe cree. right away or did it take time? Yo duré un tiempo. It took 2 años, 2 years, 3 años. 3 years. Que me decían que Cristo era verdadero. That they told me that the Lord was real. Y yo siempre les decía, para ti existe, And I always told them, pero no para mí. He exists, but not for me. Hasta que un día la vida no tenía sentido, Until one day life didn't have any meaning. fue cuando conocí que Cristo era verdadero. And that's when I realized that God was for real. Entonces, yo sabía que había algo en mi vida que nadie lo podía satisfacer. And that's where I understood there was nobody that could satisfy Fue me. cuando me acordé y dije, pues That's si when es I Dios realized verdadero, if God is real, que Él viene en mi vida. let Him fill my life. ¿Sabe lo que pasó? And you know what happened? Que sí la llenó. He did. Y por primera vez en mi vida sentí que algo se había realizado, And for the first time, que algo había pasado Amén. became real, that something y hubo un cambio en mi vida. and there was a change in my life. Y gracias a Dios por su misericordia, And thank the Lord for His mercy, que cuando aún era pecador, that when I was still a sinner, tuvo misericordia de mí He still had mercy upon me. y me perdonó. Gloria a Dios. Y es por eso que hoy vamos a aprender, porque hay mucha gente que necesita el Evangelio. And that's why we're gonna. ¿Quién necesita el Evangelio? People that need the gospel. Todos. ¿Y quién les va a decir del Evangelio? And who's gonna tell them about the gospel? Nosotros, ¿verdad? We are. Porque Dios nos manda el Marcos Because God told en el us capítulo in 16, chapter 16 en los últimos versículos, in the last que debemos verses, predicar el Evangelio. that we should preach the gospel. Y dice, no a unos, sino que a Not todos. anyone, but to everybody. A todos. To everybody. ¿Y quién lo va a hacer? And who's gonna do it? Nosotros. Nosotros. Ojalá. Los redimidos. Y por eso somos muy bendecidos, And that's why we're blessed, porque tenemos una gran oportunidad. because we have a great opportunity. Donde usted esté, donde usted vaya, Where you go and where you are, hay una gran oportunidad. there's a great opportunity. Amén. I went to the physical therapy, and I was wearing my shirt. You guys can't see my shirt, huh? Here for you. ¿No han mirado mi camisa? Mi
nephew me hizo una camisa. Y pues, I want to tell everybody about Jesus. Le quiero decir a todos de Cristo. Pero a veces es difícil But sometimes de decirles a todos. to tell everybody. Y fui a la terapia y me puse mi cachucha, And mi camisa. I put my shirt on. Y llegó una viejecita como de And then 80 años. Around 80 years. y me dice, volteate. And she tells me, turn around. So I turn around. Dijo, And she tells me, ¿de veras Cristo me ama? is it true that Jesus loves me? Yes, he does. He loves you. The same way he loves me. Y yo le dije que sí, que la ama de la misma manera que me ama a mí. So I turned around, and she looked my hat. Y vio mi gorra Says, this is so awesome y dice, esto es maravilloso. that Jesus can do anything. Que Jesús puede hacer cualquier cosa. And they call her in and says, it's your turn. Y la llaman y dice que es su turno. But you know that Jesus loved her. Y ella no sabía que Jesús la And I amaba. tell you what, Jesus loves you too. Y te puedo decir que Jesús también te ama a ti. He wants to use you. Él te quiere usar. And I know you can do it. Y yo sé que lo puedes hacer. Who believe that God can use you? ¿Quién puede creer que Dios los puede La usar? hermana. She's the only one. Oh, Brother Jeff. But God can use each one of us. Pero Dios puede usar cada uno de nosotros. Pero necesitamos tener ese deseo But we need to have that desire de que Dios lo use. for the Lord to use us. En esta nación In this nation, tenemos la mejor oportunidad we have the best opportunity sobre todo el mundo. over the whole world. Porque si no quiere, Because if you no lo hace. you have to do it. Y es en todas las cosas. And the little things. Porque en este país está la oportunidad de que usted puede progresar Because in this nation you have the opportunity en lo material y en lo and espiritual. in spiritual. Tenemos una gran libertad que si no lo hacemos es porque no queremos. We have Me decía un hermano ayer, dice, yo siempre telling me yesterday, le digo a mis hijos que me ayuden, to help me. porque todo lo que yo hago va a ser para ellos. Dice, no me voy a llevar nada. Y es cierto, no nos vamos a llevar nada. And it's true, we're not going to take anything. Pero sí podemos hacer un futuro mejor para nuestros hijos. But we can make a better future for your children. Para que ellos no tengan que batallar lo mismo que batallamos So nosotros. that they don't have to go through the same struggles we went through. Y si les enseñamos las cosas espirituales, And if we teach them the spiritual va a ser aún mejor. it's going to be even better. Porque cuando los instruimos, y la Biblia nos dice que si los enseñamos en los caminos de Dios, ¿qué va a pasar cuando crezcan? What will happen when they grow up? Ellos van a seguir los pasos. No se van a apartar. They aren't going to depart from it. Y yo le voy a decir, estaba una jovencita rusa ahí, And I went to those donde me dan la terapia. young lady that was there when I go to take therapy. Y le empecé a hablar de Cristo. And I started talking to her about the Lord. Y me dijo, yo soy bien bendecida. I am very blessed, she said, Porque mis papás, nací en un hogar cristiano. because I was born in a Christian household. Y empezamos a platicar y lo And dice, hasta ahorita and she said, until now, Dios me ha evitado muchos problemas God has por mis papás, many dice. problems because of my parents. porque ellos me inculcaron Because they have been
instructed que la palabra de Dios that the word of God es lo número uno. is number one. Y le dije, qué bendición es. And I told her what a blessing that was. So, nosotros estamos muy bendecidos a hoy And we are very blessed today porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios. because we're learning about the word of God. Y lo más importante es si la seguimos. And the most important thing is Si la seguimos, if we follow it, vamos a mirar lo que Dios hace en su vida. we're going to see what God does in our life. Y cuando miramos lo que Dios hace en la vida de nosotros, And when we realize what God has done in a our veces life, dicen, ay, cómo Dios hizo en mi vida cuando yo era de esta manera. we realize when Y hoy vamos a aprender when qué God- importante es el Evangelio. So, todos conocemos Juan 3:16 y 17, So we all know what God Todos. 16 and 17. hasta de memoria. ¿Quién se lo sabe de memoria? Who knows it by memory? Porque también damos salud, que a los hijos sirven para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y el 17? Porque Dios no envió al mundo a su hijo para condenar al mundo, sino para que no se salve por él. Sí, we all know it. Todas la conocemos. Y dice, ¿lo leemos o ya no? Necesidad. Hay que leerlo por los que no se lo sepan. A ver, ¿quién lo va a leer? Who's gonna read it? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, mira qué importante es. You see how important it is? Dice, Dios It says, mandó a quién? A Jesús. A su único hijo. sent his only son. ¿Por qué razón? For what reason? Porque nos amó. Porque nos quiere. Because he loves us. ¿Quién no quiere a sus hijos? He doesn't want their children. Yo le aseguro que si algo le pasara a su hijo, I assure you something. usted iba a estar ahí a ver cómo lo iba a ayudar. Be there to see how they are. Yo le garantizo I assure que iba a hacer you eso. that you're going to do that. Pues fíjese lo que Dios hizo. Dice, Él mandó a su hijo You see what porque nos he ama. sent his only son because he loved us. Dice, no lo mandó al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él fuera salvo. Says that he didn't send him to condemn the world, but to save the world. Es tan importante es el Evangelio. Le voy a preguntar algo y quiero que usted piense, no lo diga. Pero ¿cuántos conocen que necesitan? a Cristo Jesús? Yo le aseguro que hasta el más chiquito, que hasta William conoce a alguien que necesita a Cristo. Yo le aseguro, ¿quién es el más grande? Ah, pues yo, ¿verdad? I'm the oldest, right? I know somebody that needs Jesus. So yo le garantizo que desde el más pequeño hasta el más viejo, conocemos a alguien que necesita a Jesucristo. Pero si nada más sé que lo necesitan y no les digo nada, ¿de qué va a servir? Es como alguien que Dios lo quiere usar, pero no quiere. Y ya Dios, vamos a ir a esa escritura al ratito. Y no quieren, pero dice Dios, te voy a usar. Y corren. Pero Dios tiene un propósito para esa persona. Hasta que dice, voy a ir. Pero llegamos ahí. Y Dios quiere usarlo a usted. No sería una... ¿Sabe lo que yo más tengo gozo en mi vida? Cuando miro a Dios transformar a una persona. Cuando usted mira que Dios transforma a una persona, siente gozo en su vida.
When you see God transform someone, you feel joy in your life. Y es un gran gozo. So sabemos qué tan importante es el Evangelio. So we know what's the importance of the gospel. Porque no nada más lo quiere, Because not only does sino quiere que pase eternidad con Él. but he wants us to. ¿Qué va a pasar después de que este cuerpo muera? What's going to happen after his body dies? ¿Qué va a pasar? What's going to happen? ¿Usted cree que la vida se acabó? You Hay que think ir a la life presencia del ends? La hermana dice que ir a la presencia del Señor. The sister says to go to the presence of God. Vamos a dormir para esperar el juicio final. Vamos a ir al juicio final un día. We're going to go ¿Y to dónde va a vivir? judgment. And ¿Dónde va a vivir? Yo creo que se meten en- ¿Separado o Separate con Dios? or with God. Y dice, para todo que en Él crea, And he says, for all those será that salvo. believe shall be saved. ¿Salvo de qué? Saved from what? Dice, de la ida venidera, de lo que va a venir, porque dice que todos vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a ser juzgados de acuerdo We're going to be in the presence of God. a lo que usted hizo, lo que yo hice, sea bueno o sea malo. And what we did, whether it's good or bad. ¿Cómo quiere usted pararse de la presencia del Señor? How do you want to stand before the presence? Nomás acuérdese cuando estaba pequeño, Just remember when you were little. que le dijo su papá, cuando venga, When your father is quiero que esto ya esté terminado. When I come, I want this to be done. O no vayas para allá, Or don't go over there. o no hagas esto, Or don't pero do lo this, hizo. But you did it. ¿Cómo está? Y ya viene mi papá y me va a pegar porque lo desobedecí. Yeah. And you said, my dad is coming. He's gonna spank me because I disobey him. ¿Cómo se siente? How do you feel? Not good, right? No. Well, it's the same thing with Jesus. Es lo mismo con Jesús. Un día nos vamos a parar delante de su presencia. One day ¿Por qué no sentirnos que bien? Porque tenemos la oportunidad, ¿no? de obedecer. Because we have the opportunity to obey. Estoy bien contento hoy. I'm very happy. Porque yo sé que en su mente esta semana va a andar pensando en alguien que necesita a Cristo. Y que usted le va a poder decir. Because I know you're going to be thinking about someone that needs Jesus. And I know you're going to tell him. Bro, go ahead. So, ¿está listo para decirle a alguien cuánto Cristo los ama? So are you ready to tell someone ¿Sí o no? that Jesus loves them? Yes or no? You know, I know a lot of people. Yeah, man. Conozco muchas Too many. personas, muchas personas. And I have a friend that I'm working with him, Y yo tengo un amigo que yo trabajo con él. que estoy tratando de que él se entregue completamente al Evangelio. And I'm trying to get him to give himself to And the we gospel. talked yesterday over the phone, Y hablamos por teléfono. y le dije, And I told him, man, eres el más bonito. man, you're the most handsome. Y me dijo, And he tells "Se- me, tenía ganas de sentir algo bonito. Dice, gracias. I had feeling to... Debía de venir a hoy, pero no vino. he No wanted sé to por come, qué. he didn't come. Pero hay que seguir hablándoles But we have to continue que Dios to es tell bueno. them that God is good.
So let's go to John. Vamos a Juan. Primera de Juan 4:14 1 John 4. al 17. to 17. Quien lo quiera leer. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Look at, do you want to read in English, Brother Chris? Which one is it? 1 John 1 to 14. 14 to 17. And we've seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. Gracias. Thank you. Tengo una pregunta para usted. I have a question for you. ¿Ha mirado a Dios? Have you seen God? No ha mirado a Dios. You haven't seen God. Pero ha mirado lo que Dios ha hecho en su vida. But you've seen what God has done in So podemos decir que Dios so we can say that es verdadero. is real. Porque hemos mirado lo que ha hecho en su vida. Because we can see what He has done in our lives. Por ejemplo, For example, mírame. No cabello, pelón. ¿Lo puede decir, hermana? Es okay. You see me bald, no hair. My clothes is decent, right? Mi ropa está más o menos. Pero imagínese mirarme a mí looking at me con un cabello hasta aquí y luego así. with hair that Y luego unos zapatos de charol así de altos, and with high heels bien brillositos. and very shiny, Y luego el pantalón con una campanota hasta acá. and with pants with bells, Y luego una camisa con un color aquí, con otro color aquí. and with a shirt with multicolors. ¿Usted cree que yo andaba así o no? Do you believe No me miró, you could see me like that? pero yo le digo que así andaba. ¿Por qué? Esta no. Porque así no andaba. Lo mismo en Cristo Jesús, no lo miramos, pero miramos lo que ha hecho en su vida. The same thing with Jesus Christ. Y lo creemos. You can't see him, but Y cuando creemos and you believe, lo que Él ha hecho y miramos lo que ha hecho en su vida, and then you believe ¿qué es lo que what hacemos? He has done in your life. What do you do? es verdadero, ¿verdad? Y entonces hay un deseo en nuestro corazón, And then there's a desire de ser como in our Cristo. heart to be like Christ. porque no podemos ser como éramos Because we can't be y amar a who we Cristo. are- who we were before Him. No podemos. Christ. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, Because cambia when nuestra vida. Jesus comes into our life, He changes our life. Un día pregúntele por, así nomás,
de casualidad a mi esposa. One day I asked my wife out of his Dígale, ¿cómo era Juan ask her how was cuando lo conociste? before you met him. No le dice que era el diablo porque se va a sentir mal, She doesn't say pero le va a decir no era bueno, because she would feel nice. porque no. Y si usted le pregunta a ella, que le diga. Y yo sé que le dice. Pero cuando Dios empezó a hacer el cambio en mi vida, But when God started to do the changes in my life, ella hizo. Y es lo que Dios hace en la vida de nosotros, nos cambia. and it's what God does Y es lo que queremos. in our life, He changes us. Porque si hay ese cambio en nuestra vida, otros van a querer ese cambio en su vida. Other people are also going to want that change in their life. Y sí pasa. And it does happen. Y dice que necesitamos ser como Cristo. And it says that we have to be like Christ. Y usted es el que tiene la decisión. And you have to decide ¿Cómo va a seguir a Cristo? how you're going to follow Christ. Si yo le dijera todo lo que ha hecho Cristo en mi vida, If I told you all the things Durábamos Christ un has mes done aquí. in your life, todo ha sido just plain. bueno. No ha habido tribulaciones en mi vida. There's been tribulations in my life. Pero por medio de esas tribulaciones, Dios me ayuda a crecer. God has helped me. Porque cuando hay esas tribulaciones, ¿qué es la tendencia de nosotros? Salir corriendo. ¿De correr? Ojalá no, hermana. What is the tendency with going through a trials and tribulations? Nos vamos y nos ponemos a orar. Señor, We go and pray. tú sabes lo que estoy pasando. Necesito de tu ayuda. Pregúntele a Jonás qué pasó cuando corrió. Ask him what happened Se lo sabe when he Cristo. Pregúntele. Ask him. Y yo sé que le va a decir, no corras. And I know he's going to tell you not to go. ¿Verdad? Porque correr no es bueno. Because running away is bad. Esto es lo que yo escribí en mi nota. Dice, cuando creemos en Cristo Jesús Believe in Jesus Christ. y sabemos que Él es el único camino a la salvación, And when we know that he's the only way to salvation, ¿por qué no decirle a otros que Él es el único camino? why not tell people that he's the only way? ¿Por qué no? Why not? Porque sabemos lo que Juan 14:6 dice. ¿Sí sabe lo que dice? You know what John 14:6 says? ¿Sí sabe lo que dice John 14:6? ¿No? No se vale copiar, hermana, ¿eh? Dice que Él es el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por quién. Por Cristo Jesús. Entonces, necesitamos. ¿Por qué no vamos a Romanos 10:13 al 15? Romans 10. Del 13 al 15. Eso no está ahí, ¿verdad? ¿No está ahí? Se me olvidó. 13 al 15. 10, Romanos 10, 13 al Romans 15. 10, 13 al 15. 13. I forgot to write it down. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?
And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. En español, hermano, quiero leer. Que todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo, como pues invocar a aquel en el cual no ha creído, y como creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin saber quién les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias. Dice que todo aquel que llame al Señor, dice, ¿qué va a hacer? Será Salvo. Pero si no hay nadie que les diga, o ellos no saben, ¿cómo lo van a hacer? ¿Verdad? So, tiene que haber alguien que les diga de las cosas de Dios. Mi esposa y yo estábamos hablando esta mañana. Hace como 10 años había un jovencito que se llamaba Chang. Y su deseo en el corazón era de llevar el evangelio a los lugares que nadie había ido. No me acuerdo de la isla. Pero este fue a una isla donde había puro indígena a predicar el evangelio. Y todas las personas que iban a esta isla, los indígenas no los dejaban entrar. Los agarraban con las flechas, con lo que tenían. Y eso fue hace como 10 años. Entonces él decidió, dice, yo voy a hacer llegar el evangelio a esa isla que nadie ha podido ir. Nadie. Llegó. And it's a really awesome documentary if you want to see it. Es una documentación que usted puede mirar. Cuando llegó a la isla, se bajó de su barco y llevaba su Biblia en la mano. Y cuando se bajó del barco, donde fue, los indios vinieron le pusieron una flecha y le dio su Biblia y murió. Pero tuvieron la Biblia que él les llevó. Es una historia que usted quiere, es realidad que usted puede mirar. Y le decía a mi señora, ¿cuántos serán salvos hasta ahorita por medio de porque llegó el evangelio? Y así nosotros, si nosotros, dice, precioso son los pies de aquellos que predican el evangelio. ¿Por qué no? The pressure are the feet are them that preach the gospel. Not awesome? So, podemos hacerlo. Yo sé que podemos. Dios puede salvar a todos. Él puede decirles a todos porque Él los crió. Él puede decirles, ya nos dijo porque Él mandó a su Hijo. ¿Verdad? Él ya hizo lo que debía hacer. Ahora le toca a usted de decirles lo que Cristo ha hecho por ellos.
Man, va a ser una semana buena. And it's gonna be a good week Porque le voy a decir a todos because que Cristo le ama. you're gonna tell everybody that Jesus loves them. How about Mark 16:15? Pueden leer el 16 también. And you can read verse 16 as well. Mi hermano Gustavo está como listo. And yet he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. 16:6. 15 y 16. Dice la palabra de Dios. 16:15, ¿no? 10, 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. So Jesus is saying to us, dice, ve y predicar el evangelio ¿a dónde? Preach the gospel where? ¿A dónde, hermano? Todo el mundo, ¿verdad? To the whole world. ¿Cuándo salir para China a predicar el evangelio? ¿Cuándo se va a ir a otro país? Pues no puede, ¿verdad? Pero ¿cuándo le va a decir al vecino? ¿Cuándo le va a decir con el que trabaja? Con el que se encuentra en la calle. Cuando yo estaba estaba hablando con el hermano ayer, le dije, hermano, yo ya siento que hice todo lo que podía hacer en mi trabajo. Porque tenemos como 5 empleados que no creen. Tenemos unos que creen, pero se han ido del evangelio. Y le digo, ya hay muchos que se entregaron a Cristo y pienso que ya acabé porque ya les dije a todos de Cristo Jesús. Uno me dice que le gusta tomar, que le gusta ir a la fiesta. Otro me dice que no es para él. ¿Está bien? Otro me dice que es católico. Otro me dice que es nomás para aquellos que lo creen. Y sí es cierto. Si tú lo crees es para ti. Y otros que dicen que son, pero sus hechos no lo reflejan. Y otros que lo reflejan. Le digo, yo pienso que ya hice lo que debiera hacer en ese lugar. Entonces, pero no es que yo haya acabado de predicar el evangelio. Porque mientras Dios le dé vida a usted, me dé vida a mí, yo tengo esa responsabilidad. Porque aquí dice, no, dice, ve a predicar el evangelio a toda criatura. Dice, no mientras eres joven. No mientras estás trabajando, dice, eso es para vida eterna. Mientras usted viva, es su responsabilidad. Tenía un amigo que vive ahí con donde vive el hermano Genaro, abajito. Le decíamos el Rochas, pues, Roberto. Por tanto tiempo yo le dije, oye Rochas, vente, vamos a la iglesia para que conozcas de Cristo. For a long time I was telling him, Y me dijo, dice, no, dice, yo no necesito de Dios. I don't need Jesus. I don't need God. Y hace como mi hija y su hija de él
estaban en la escuela juntos. and his kids were in school. Y yo creo hace como unos 15 años, And I was like about 15 years o ago, poquito más, probably a little bit more, que se separaron de su esposa. that he separated from his wife. Y pues me habló, dice, hey, quiero que tú vengas, quiero hablar contigo. And he told me, I want to talk to you. So fui y dice, tengo dos cosas que pedirte, que decirte. I have two things I want to tell you. Yo le he querido comprar una troca que él tenía como desde los 40, yo creo. I wanted to buy him a truck for my Y dice, no está de venta. Dice, quiero venderte la troca. on sale. Dice, pero quiero que tú ores por mi matrimonio. Dice, He tells me that he wants me to pray porque andamos separándonos yo y mi esposa. because we're separated, my wife and Y oramos por él, I. And we Con prayed él. with him and for him. pero se separaron. But they ended up separating. Y yo le decía, necesitas acercarte a Dios. Le digo, porque Dios puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tu familia. And I was telling him that he has to be close with God so that God Y dice, can no, restore no. his marriage. And he would tell No me, creo. I don't believe. Y se separaron, se volvió a casar. So they separated and he got married again. Y con la señora que se casó, And with the se murió de vuelta, lady se murió. he married with, Y le digo, ¿necesitas arremanchar las cosas de Dios? No. Pues yo hice lo que debía de hacer, ya depende de Él lo que va a hacer. and I had already talked. Pero yo sé que todos podemos animar a alguien que necesite. Y es lo que debemos hacer. ¿Qué tal Juan, primera de Juan 5, 10 al 11? 1 John 5, 10, 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Amén. Brother Mark, you would like to read in English? He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave to his Son. And this is the record, that God hath given us eternal life, and this life is in his Son. ¿Qué es lo que usted experimentó cuando se entregó a Cristo? What is it that you experienced when you gave your life to Christ? ¿Qué es lo que experimentó? What did you experience? Cuando usted creyó en Cristo Jesús When you believed in y le dijo, Señor, yo quiero que reine en mi vida, que entres en mi corazón, que me perdone mis pecados. Y luego sintió ese gozo en su vida, ese cambio en su vida, ¿verdad? and you felt that joy that changed in your life. Y lo que experimenta uno es ese gozo en la vida. Va, le dice al vecino, va, le dice a su hermano, va, le dice a su papá. ¿Verdad? Y se empiezan a ir de su lado. Pero usted experimentó eso que pasó en su vida, eso quiere decirles a todos. Yo estaba hablando con mi mamá ¿qué día fue? El jueves. I was talking to my mom on Thursday, Y le digo, oiga mamá, and I told her, "Mom, ¿se acuerda cuando yo le dije que me había entregado a Cristo? do you remember when I told you to give my life to ¿Qué fue lo que me dijo?
What was it that you told me? Me dijo, dice, que no era su hijo. She told me that I wasn't her son. Ya dice, pues mi hijo, yo no sabía. And she told me, son, Le digo, ¿y qué pasa hoy? and ¿Qué me dice hoy? what are you telling me now? Y dice, pues, no tengo nada que decir. And she tells me, Dice, porque yo creo en él también. I have nothing to tell you because I also believe Dice, no hay nada que puedo decir. there's nothing I can say. Ayer, Yesterday, mi papá se cayó. my dad fell, Y pues mi papá tiene 95 años. and my dad has 95 years old. Y le dije, papá, voy a levantarte. And I told him, Porque vamos a ir a un lugar bien importante. I'm going to pick you up because we're going to a very special place. Y estaba haciendo mucho viento ayer. And it was very windy. Pero fui y lo levanté. But I went and picked him up. Fue Emma, Tairas. Fuimos, lo levantamos, me lo llevé a pescar. Porque le encanta la pesca. We went fishing. Y mi papá no está muy bien. And my dad is Desde esa caída ha perdido mucho peso. Ahorita está como el huesito y la carne nomás, el cuero. ever since he fell, he's lost a lot of weight. He's really Y me lo llevé y le dije, papá, dice, pues véngase, bájese. Dice, no, mi hijo. And I tell him, come. Dice, ya no, ya me siento cansado. And he tells me, no, son, I'm very tired. Digo, bájese. And I tell him, come down. Emma lo bajó de la troca, Emma brought him down from the truck. lo sentamos junto al río. We sat near the river. Ya está como... Y nada, no agarramos nada. Yo dije, no, vamos a agarrar un montón de pescados. Porque lo hicimos el día pasado. Because we did it the other day. Y luego le digo, papá, pues ya vámonos. And I tell him that. Dice, no, mijo, yo quiero seguir pescando. And he tells me, no, son, I'm going to keep fishing. Le digo, volvemos mañana. Yo miraba a mi papá y And pues, I tell him, we'll come tomorrow. And pues ya está viejecito. and he's, Pero la caída lo afectó bastante. but the fall has affected Digo, vámonos, volvemos cuando no esté haciendo frío. Cuando no esté aire. And there isn't much wind. Y ya le digo, oiga papá, And I tell him, hey dad, ¿y qué piensa ahora del Evangelio de Cristo? what do you think right now of the gospel and the Lord? Y dice, yo estoy listo. And he tells me I'm ready. Si ya Dios me quiere llevar, If the Lord wants to Estoy take listo. me, I'm ready. porque mi papá fue muy duro. Because my dad was very, Mi papá era machista. ¿Sí saben lo que es machista? My dad was a tough man. Dice, mi hijo, ya si Dios me quiere, yo quiero estar con él. and he tells me, son, if God wants to take me, I'm going to leave with him. Y es una cosa que, ¿cómo le puedo explicar yo? Es que tan importante es de que nosotros caminemos el Evangelio. It's that important to walk in the Y a mi gospel. papá yo nunca le hablé de Cristo, And I never, pero él miró el cambio que Cristo hizo en la vida but he saw the change the Lord done. y él se entregó a Cristo. And he gave his life to Christ. Ha sido, pues yo creí que mi papá no iba a aceptar a Cristo. I thought he was a De lo contrario, ahora le ama. Y es una gran bendición poder mirar eso. Ya le digo, papá, si se va primero usted que yo quiero que ponga una buena razón allá con Cristo. Que le diga, ay, Juanito es bueno. Porque necesitamos seguir a Cristo. Pero no porque seamos buenos vamos a hacer la verdad. Necesitamos a Cristo en nuestra vida y andar como Cristo quiere que andemos.
dejar a Cristo. So, ¿qué tal Filipenses? Filipenses 1 del 20 al 3. Philippians. 1:20. Sí, la palabra de Dios dice, conforme a mi expectación y esperanza, que nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivo en la carne, este es el fruto de mi trabajo. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, el cual es mucho mejor. Habla inglés. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me is to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what shall I choose, I wot not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Thank you, Brother Mark. Esto es una escritura increíble. ¿Por qué? Si le pregunto, ¿qué le mira de increíble en esta escritura? ¿Qué es lo que me diría usted? Pablo estaba seguro de su salvación. Exacto. Pablo estaba seguro de lo que hay en Cristo Jesús. Dice, y le voy a decir como lo entiendo, dice, ven, vivir en Cristo es bueno, pero si me voy es mejor. Se la estoy como interpretando, como, no es como dice aquí, porque la acabamos de leer. Dice, en Cristo hay mucho beneficio y me quiero ir con Él. Pero si no me lleva, voy a seguir trabajando. Porque hay necesidad. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Ya quiere irse? ¿Está seguro de que si Cristo lo llama, va a estar con Él o no? ¿O quiere seguir trabajando para Él? ¿Qué es lo que va a hacer? Usted va a escoger, ¿verdad? No escribí lo de Jonás ahí, pero todos sabemos la historia. En el capítulo 3. Dice que la palabra de Dios vino a Jonás y le dijo, ve y predicar el evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Corrió. ¿Usted cree que correr es bueno? Y dice, vino otra vez la palabra de Jehová a Jonás y le dijo, ve, predica el evangelio, pero vas a predicar solamente lo que yo te diga, nada más. Y dice que Jonás comenzó a entrar a la ciudad y empezó a decir, en 40 días, Dios, ¿qué te va a hacer? Dice, Dios te va a destruir. Dice que cuando la gente empezó a oír lo que iba a pasar, dice, creyeron. ¿Y qué fue lo que hicieron?
Dice que se arrepintieron, It says that they repented. se vistieron de Sí. vestiduras sackcloth, se llenaron de cenizas y se pusieron a ayunar. Y dice, a lo mejor Dios se arrepiente del mal que iba a hacer. ¿Qué fue lo que hizo Dios? And what is it that God Detuvo el did? castigo, ya no los castigó. Los perdonó. God forgave them. Mi pregunta para usted hoy es, ¿qué ha hecho Dios con cada uno de nosotros? And my question for you is, what has Nos God ha done perdonado. for every one of us? ¿Por qué razón? He has forgiven us for what reason? Porque el Evangelio hizo efecto en nuestra vida de nosotros Because the gospel took y nos effect arrepentimos. in our life and we repented. Yo le dije a mi esposa, I was telling my wife, yo creo si hubiera seguido en los mismos caminos ya no viviera. if I was walking in the same way, Y sí lo creo, walking before, I wouldn't be porque el día que yo me iba a suicidar, Dios me rescató. the day that I was going to commit suicide, that God saved me. Y mientras yo viva, voy a decir que Dios envió a ese policía para yo tener esa oportunidad de conocerle, arrepentirme Gloria a y Dios. un día estar con Él en la eternidad. And one day be with him for eternity. Si alguien me dice cómo pasó, It's lo único que le puedo decir no lo what sé, happened. I will tell them I don't know. porque en el lugar que yo estaba, Because in the place yo no I sé was, cómo el policía llegó. I don't know how they can start there. Es increíble. It's incredible. De lo contrario, Dios me salvó, me liberó. Aleluya. Y aquí estoy. And I'm here. Y si hubiera seguido el camino ese, yo creo ya no estuviera. And if I conclude that Porque era un camino de destrucción. because it was a path of destruction. I like Jonah. Me gusta Jonás. ¿Por qué razón? For what reason? Porque a veces Because sometimes nos quejamos como Jonás, we complain like Jonah, pero Dios todavía tiene misericordia de nosotros. but God still has mercy upon us. Y yo digo, "Ay, Dios es bueno, And I think that God is good porque no merezco su bondad." because of His mercy. A veces pienso, digo, como miro a los jovencitos como a Junior, William, Sometimes I look at the youth y digo, si yo hubiera conocido el Evangelio desde joven como el hermano Mark, like if I knew the gospel, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiera crecido? what would I have done? What would I have grown? Porque yo lo voy a decir, cuando uno conoce de Cristo, Because when evita someone muchos prays, problemas. you avoid many problems. Evita. Pregúntele al hermano Mark, él nació en el Evangelio. You can ask him where he grew up in the gospel. No ha sido fácil para It ellos, hasn't been easy for them. no ha sido fácil It hasn't y been no lo easy. es para nadie. And it isn't easy for anyone. Si usted quiere seguir a Cristo va a haber tribulaciones, If you want to follow Christ, there's going to be tribulations, pero no va a pasarlas solo. but you're not. Dice, not Él va a estar con alone. usted He says that He's going to go with y you, es más fácil. and it's more easy. En Hechos 2, In Acts 2, 38 o 47, 38 or 47, miramos un ejemplo, we see an example. lo que... Bueno, vamos ahí. Listo, Dice, quien pueda. Entonces Pedro les dijo, arrepentimos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibas el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para que cuando el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión y el compartimiento del pan y con las oraciones. Y vino el temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. How English, Brother Mark? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Tengo una pregunta para usted. I have a question for you. O van a ser dos. ¿Usted cree que Pedro conocía a toda esa gente? Do you think that Peter knew all those people? ¿Qué dice, hermano? No. Ella no cree. Yo también. Y luego no los conoce y va y les dice, And he doesn't know them, and he goes and tells them, hey, arrepiéntete. hey, ¿Qué le iba a decir usted? what are you telling? Si no lo conoce y le dice, hey, tú necesitas arrepentirte. ¿Qué pensaría usted? Y no, mira este, ¿qué trae? ¿Por qué dice que me arrepientas? ¿Qué? ¿Son malos o qué? Pero hay unos que reaccionan de otra manera. Van y razonan y ¡pum! Una vez le estaba diciendo al hermano Gustavo, cuando fuimos a México, yo y mi señora, andaba uno ahí junto al banco. I told Brother Gustavo, or start telling him what happened to me in Mexico as we went. It was a guy outside of the bank. Entonces yo lo miraba un poquito desesperado y le dije, hey, vente, vamos a orar. And I was telling him, hey, come and we'll pray for you. Y empezamos a orar. And we started Yo no sé praying, qué pasó, and I don't know what happened. pero yo creo el diablo se salió. But Y I think that ¡pum! Me pega aquí así, y ahí voy así. Y luego decía a mi señora, ¿estás bien? Y yo le dije a mi señora, sí. Y ya vino la señora y dice, a mi hijo lo posee el diablo, dice. Y nomás me pegó y se fue. Y luego dice, señora, ¿pero estás bien? Digo, sí, estoy bien. Pregúntele. Dígale qué es lo que pasó en el banco.
Y le dije a mi señora, I was telling my wife, el diablo anda destruyendo a todo lo que pueda. the devil is going destroying those that he can. Y si nos dejamos, And if va a hacer lo mismo con nosotros. he's gonna do the same thing to us. Y pues yo me sentí bien, And I felt good porque el apóstol nos dice, because the apostle cuando told sufras us, por Cristo, toma when you gozo. suffer for Christ, Tenemos que tener gozo, sí, take porque care. sabemos que si algo nos pasa, estamos haciendo algo bien. Because if Si no le pasa nada o no hay todo, está bien, algo no está bien. Porque cuando usted va a predicar el evangelio, algo va a pasar. because when you're preaching Va a tener the gospel, oposición, something's gonna happen. le van a decir esto, aquello otro, They're gonna tell you many things porque así es las cosas. because that's how things are. Entonces, que no sea un obstáculo para que usted pueda predicar el evangelio. So let that not be a obstacle. Hay que ir a decirles a todos que Cristo los ama, Yeah, you gotta tell people that Jesus porque si lo quiere. ¿Verdad, hermano? Que si lo quiere Dios. ¿Sí, verdad? Se le está olvidando el español, hermano Ger. Y miramos qué importante es el evangelio cuando se predica. Dice, todo lo que le recibieron voluntariamente, ¿qué hicieron? Se bautizaron, se integraron a Cristo y dice, siguieron en comunión, alabando a Dios, compartiendo el pan, y dice, todavía más se convirtieron, porque miraron lo que estaba pasando. Dice que hubo un gran temor. Entonces, es muy importante predicar el evangelio. Cuando alguien lo escucha de Very corazón, important to preach. van a decir lo mismo que dijo usted. Sí, Señor, aquí estoy. Y luego ya que él se convierta y se entregue a Cristo, va a decirle a otro. Porque mire cuántos lugares hay, Person converts cuántos faltan que to llenar. someone else. Un montón, ¿verdad? Y yo sé que usted puede decirle a alguien de Cristo. El último es 8, hoy Hechos 8. Acts 8:25-48. Un poquito largo, pero está bien porque hoy es el día del Señor. Listo. Quien quiera, que guste. Y ellos, habiendo testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos predicaron el Evangelio. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y regresaba, y sentado en su carro leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré, a no ser que alguien me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era esto: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de los trasquiladores, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su hija. Y respondió el eunuco a Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y él respondiendo le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y gozoso siguió su camino. Pero Felipe se halló en Azoto, y pasando predicaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo que quiero que miren esta escritura, ¿qué es lo que estaban haciendo Felipe y ellos? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Predicando el Evangelio. Y dice que el ángel de Dios vino a Felipe, y ¿qué fue lo que le dijo? Dice: acércate. Porque dice la palabra que el Etiopía estaba leyendo, pero no sabía. Y esto es, ¿qué tan importante es conocer la palabra de Dios? Porque podemos decir: oh, yo quiero a Cristo, yo sé de Cristo, pero hay una relación. Oh, ya se me fue el intérprete. I'm sorry, Brother Mark. My interpreter left. Okay. It says, what I want you to see is what they were doing. They were preaching the gospel. And how important is the gospel. In this situation, se lo estoy traduciendo al hermano, porque mi traductora se fue, pero aquí quedó otro. ¿Listo, hermano? Ahorita se la voy a acabar al hermano y ya le sigue usted. So the angel of the Lord there tell Philip, hey, get closer. Get closer. Because the Ethiopian was reading, but he didn't understand what he was saying. And this makes difference when you know about Jesus and know Jesus, than just to know about Jesus. Porque muchos conocemos y casi todos sabemos que hay un Dios. Casi todos, si les preguntan, todos. Pero hay una relación con Él. Ya le sigue, No. Y el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. Was it an opening? The eunuch. The eunuch was reading the word of God. Pero no la entendía. He didn't understand it. Porque no había una relación. He didn't have a relationship. ¿Verdad? Así nos puede pasar a nosotros. Podemos saber de Cristo, pero si no hay relación, no hay un entendimiento. That can happen to us because if we don't have a relationship with Jesus, there won't be any understanding. Y luego Felipe se acerca y le empieza a explicar And he starts explaining it to them, lo que es. what it means. Cuando él entiende, When he understands, ¿qué fue lo que dijo? what is it that he said? Le dice: ¿crees en Cristo? He said, ¿Crees en Dios? Do you believe in Christ? Do you Que believe in dice: God? sí. And the eunuch said yes. Y es lo que hacemos nosotros. Cuando alguien le habla a alguien de Cristo y entienden la palabra, That's what we ¿qué es do. lo que quieren hacer? When we explain the word to someone, what is it that they want to do? Entregarse a Cristo. They want to give themselves to Christ. Y ya pues van caminando And they start walking. y el eunuco, como creyó, dice: And the eunuch says, mira, ahí hay agua, ¿qué esperas? he said, a bautizarme. what is it that you're waiting for to baptize me? Y dice que se bajaron de la carreta, lo bautizó They go back, they both got off y the Felipe carriage, se desapareció. and he baptized him, and then Philip disappeared. Es que es tan importante el Evangelio. It's very important Porque si conocemos a Cristo, because we know vamos a Christ, tenemos más esperanza en la vida. we have more hope in our life. Yo estaba hablando con mi señora, le digo: había tiempos en mi vida que yo quisiera sentarme abajo de un árbol
saying that Y when I ahí spent my life, nomás, I just wanted to sit down under a tree and just relax sí, ahí desaparecer. and disappear. Le digo, pero hoy no tenemos razón. But now we don't have that same emotion. Porque la Biblia dice que Cristo vino Because the Bible says that Christ a darnos más vida y más en qué? to give us more life and more what? Abundancia. Abundance. Él nos da vida y nos da vida en abundancia. He's the one that gives us life and life in abundance. ¿Quién se quiere morir hoy? Who wants to die today? ¿Cuál voluntario es? Who's a volunteer? Ninguno, ¿verdad? Nobody, right? De lo contrario, cuando yo andaba perdido, When I was lost, yo quería morir. I wanted to die. Yo le garantizo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones que dijéramos, yo mejor quisiera morir. I can guarantee you that we have gone through a situation where we always want to say, I prefer die. Pero dice, yo vengo a ti para darte más vida. But God says that He comes to us to give us. Imagínese de aquel que está en esa situación, Imagine those that are in that situation. que siente que no hay salida, That feel like there isn't an escape. pero ahí viene el hermano y le dice, ¿sabes qué? Hay esperanza para ti. But Friday comes over and says, hey, there's hope for you. Y esta es la respuesta. And this is the response. Porque conocemos que he mirado I have seen, de gente muy famosa, I have seen con mucho dinero, very famous people who que se quitan la vida. that get rid of their life. Yo tenía un amigo doctor aquí, cerquitas, ahí por la Washington. I had a friend that was a doctor. Tenía su by oficina. Washington Street that had his office. Tenía dinero, Had money. pero se separó de su esposa, But he got separated. perdió a sus hijos, He lost his kids. le pegó un embolio, something that affect your body and you paralyzed. Quedó en la silla de rueda He stayed in a wheelchair. y yo le llegué a decir de Cristo. I got to tell him about Christ. ¿Y qué fue lo que hizo? And what is it that he did? Se suicidó. He committed suicide. Tenía todo, He had everything. y sin embargo se quitó la vida. But he still took away his life. Era doctor, He was a doctor. tenía su dinero, He had his money. tenía mucho dinero. He had a lot of money. De nada sirvió, He didn't work for nothing. de nada. Ahora, ¿qué va a hacer usted? And now what are you going to do? Tenemos una gran oportunidad de día hoy más que nunca, We have a great opportunity porque sabemos que Cristo viene. today more than ever. Because we know that Queremos hacerla nosotros cuando Cristo venga. we want to make it before. ¿Por qué no ayudar a otros que la hagan también? Why not help someone else reach the goal as well?